Hola héroes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Norru. Hoy les traigo el nuevo fabuloso viaje región norte, el cual salió ayer, pero no lo pude traer el mismo día por temas de que tuve que hacer unas cosas y no tuve tiempo, así que bueno, ahora los traigo para los que aún no lo pasen. Como ven, da experiencia, 3 de experiencia, 3 de dinero, 2 cristales de poder. Por acá hay 10 summons por tipo y un super cofre elegible en donde yo me voy a ir, al menos yo me voy por los cofres. Bueno, al entrar vemos que es de hielo, dice, pero no está mal aquí, parece que hay una pista de patinaje más adelante. No sabes patinar, ven conmigo, muy La fácil. llevaré a casa con mamá. Ves a waifu desde el fabuloso viaje de San Valentín. Bueno, por acá está el primer duelo, como siempre ocupo, al menos lo que yo hago, es ocupar a Tornado en primer puesto a pelear, Sonic segundo para que vaya rematando, G4 abajo porque es un buen personaje con buen aguante, buen daño y que ataca en fila. Y Sweetmas y Genos atrás para que Sweetmas vaya curando y Genos para que vaya dando energía. Bueno, si ven el canal, eso ya deben saberlo porque es la que ocupo literal siempre. De momento no encontré una composición que me acomode más. Quizás luego empiece a ocupar al niño emperador en lugar de Sweetmas porque pronto lo debería subir a mítico. Por acá estoy entre si tomar el que da hasta 12% de daño o 10 de furia, pero por lo general en los fabulosos viajes nos falta tanto daño, falta recuperar energía rápido. Por acá las mejores opciones a mi gusto son tanto Master o Chica Mosquito, pero me voy a ir por Chica Mosquito porque me parece mejor independiente y porque ya llevo Tornado. Entonces para los buffos de superpoder viene mejor tenerla a ella que a Tantok porque al final no, sería el único tipo físico que tengo. Acá tomo la de que aumenta el daño por los tipos de tecnología porque llevo a 2. Así que ahí se aprovecha mejor. Por acá como ven ya empiezo a ocuparlo. Las habilidades es importante que desactiven el automático en los fabulosos viajes. Si bien aquí por ejemplo podría haber usado la activa de Tornado apenas empezamos, pero preferí guardarla para un siguiente duelo, empezar ya con eso. El nivel de dificultad de los duelos dentro de la Odisea no está tan difícil. Por acá tomo la mejora de crítico. Y voy a aprovechar de poner a Chica Mosquito para aprovechar más ese porcentaje crítico. Pero el problema es que los personajes que se alquilan dentro de los fabulosos viajes, Odisea o cualquier cosa, hay que ir poniéndolos de nuevo. Ahí tomé la mejora de la segunda y tercera fila. Por eso mis personajes parten en esa posición siempre, los pongo en la última fila. En las últimas filas para que cuando me salga esta mejora la tomo. O sea, porque casi siempre va a ser la mejor opción. A menos de que hayan otras épicas o legendarias que sean buenas, pero como vieron ahí me convenía más tomar eso. Por acá la mejora del núcleo que hace que recuperemos furia. Y por acá hay uno de los duelos difíciles. Acá yo tuve un problema. No lo dejé en el video, pero tuve que reiniciarlo 2 veces porque el Bank mataba a mi Tornado. Así que en esta le metieron buenos críticos y se murió antes de poder usar su activa. Pero este duelo estuvo un poco complicado, fue el único que tuve que reiniciar. Al menos, bueno, lo tuve que reiniciar 2 veces. Por aquí ya quedaría que G4 ataque y listo. Qué lindo pega G4. Ya. Bueno, acá podía tomar la segunda y tercera fila o el silencio y al final preferí el daño. Cualquiera de las dos opciones estaba bien. Por acá hay una centro de recuperación. Para que lo sepan, hay 3 durante toda la aventura. Así que seguramente no falte vida o no falta ayuda
para poder pasarlo, porque están los tres centros de recuperación de vida y también está el reclutar. Así que la dificultad no está tan difícil. Lo que sí hay unos puestos de patinaje más adelante, o sea, hielo, donde nos tenemos que deslizar y eso puede tener algún nivel de complejidad, pero no se preocupen. En este video les muestro cómo se pasa. Bueno, ahí terminaría este duelo. Y también, como ven acá hay que elegir entre eso. No olviden suscribirse y activar la campanita y dejar su like. Y bueno, por acá seguimos. Había una puesto de recuperación, pero la verdad no lo necesitaba, así que no lo tomé. Por acá, como ven, ocupé la activa de G4 porque estaban los tres en fila. Así que queda perfecto. En cuanto a qué mejoras priorizar, por si no han visto antes algún video o si no lo tienen claro, a mi gusto vendrían siendo las mejoras de daño plano, las que dan más 20% de daño, o las que dan más 20% según pasan los duelos, también sirve. Luego estarían las de daño crítico, o sea, la de más 60% de daño crítico, más 100% de daño crítico. También las de probabilidad de crítico están muy buenas. Las que aumentan furia son... Bueno, en realidad las que aumentan furia yo las pondría en primer lugar porque al final eso te permite pasar los niveles súper cómodos ocupando las activas seguidamente. Y a ver, luego ya estarían las de por ejemplo tipo tecnología que aumentan el daño. También las de vida. Yo prefiero las de vida sobre las de defensa. No tengo como las estadísticas claras de por qué es mejor, pero según mi apreciación y experiencia, creo que noto más cuando les pongo más vida que cuando les pongo más defensa sin haberle aumentado la vida antes. Entonces, bueno, esas son mis recomendaciones en cuanto a las mejoras. Como ven, mi Sonic con la mejora anterior de daño crítico a los ágiles, ya como está del medio, ya va volando, destruye todo el equipo. Y bueno, esa yo casi siempre la tomo porque al final llevo tres ágil, llevo a Sonic, llevo a Tornado, llevo a G4 y llevo a Genos. Ah no, dije a Tornado, no, Tornado no. Sonic, G4 y Genos. Y los otros dos son tácticos, así que esas son como las mejoras ideales. Por acá las de 8% de daño. Y aquí ya llegamos a la pista de patinaje, como decía la asistente. Como ven, nos deslizamos. Llegamos hasta acá arriba, donde se ve un cofre, hay una bola de nieve. Y a la izquierda se ve que no hay hielo, hay nieve. Entonces se puede caminar y llegamos a esta zona. Bueno, por acá como llegué con la energía cargada, aprovecho y se limpia todo. Por acá la mejor mejora es la de poder mágico, o sea, superpoder para que Tornado siga pegando tanto. Aquí como ven, dejo que Tornado ataque para que recupere furia. Y luego ocupo la activa de Sonic. La podría haber ocupado desde el principio y hubiera ganado de todos modos, pero lo preferí hacer así porque para que Tornado recupere un poco de furia. Bueno, acá nos deslizamos directo hasta acá, hacia abajo, y empujamos la bola de nieve hasta el fondo. Esto es lo que hay que hacer para poder llegar al cofre que estaba arriba. Si no movemos la bola de nieve así, va a estar complicado hacerlo. Pero tampoco hay que pensársela mucho. Bueno, aquí estaba mirando cómo llegar a la derecha, pero yo le hice yéndome aquí hacia la derecha y luego cruzar al frente. Y aquí ya subir y devolvernos a la zona donde podemos caminar, para así poder desplazarnos hacia la zona que queda neblina. Como ven, aquí hay otro duelo, el cual ya va siendo de los últimos. Esta vendría siendo como la zona final del fabuloso viaje.
Y como ven, ya ando sobrado de daño de los personajes en cuanto a las mejoras. Por eso es importante ir tomando las mejoras de daño según el equipo que llevas. Por acá tomé la de Furia, que me hubiera gustado me saliera al principio. Esa sería como de las mejores. Este duelo no es necesario hacerlo, lo pueden esquivar. Porque si se fijan no impedía el paso, me parece. Simplemente había que rodearlo por abajito. Ah, parece que sí lo bloqueaba. Bueno, sí lo bloqueaba. Y aquí revisé que este fuera el duelo final, que no me había quedado nada atrás. Y aquí ya uso la actividad de Sonic y liquido todo. Bueno, ahora espero les haya servido el video. Y gracias por acompañarme mientras hago el fabuloso viaje. Perdón la demora del video porque como dije pretendía tenerlo antes. Pero más vale tarde que nunca. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.